Hola, hola, bienvenidos a esta serie Las virtudes de Cristo Jesús. Hoy trataremos Cristo quita el miedo, llanto y alboroto. Veremos la historia de 4 jóvenes que estaban con mucho miedo. En breves momentos veremos esto. Bien, hoy tendremos el tema Cristo quita el miedo, el llanto y el alboroto. Cuenta la historia verídica de 4 jóvenes que tenían mucho miedo. Uno de ellos se llamaba Market, de 17 años. Tenía miedo a las drogas porque se encontraba preso, sumido en este vicio. Su amigo de 17 años también, Teodoro, él tenía miedo a su excesiva envidia que tenía. Envidiaba a todos y por eso a veces se peleaba, a veces se metía en problemas. Había otro muchacho más adolescente, Mike, que era muy codicioso. Codiciaba todo lo que otros tenían y tenía miedo porque esto lo sacaba de su carácter, hacía fluir su temperamento agresivo. Y los miedos estaban en él siempre, que esto lo domine. Y el último joven, Antonio, sentía mucha culpa dentro de sí, porque había hecho actos vandálicos, delincuenciales, y entre esos actos había hecho mucho mal y él sentía mucha culpa y se había invadido de un miedo de culpa, como que un día se iba a morir y se iba a ir al infierno. Estos 4 jóvenes buscaban que alguien les ayude. Estaban en las calles de Nueva York y no había quien les ayude. No había alguien que les pase una palabra diciéndoles, oye, Cristo te ama, Él te puede quitar esos miedos, Él puede sanar tus heridas. Estos jóvenes, Dios mediante, creemos que en algún momento habrán encontrado a Cristo en sus vidas, pero ¿cuántos hoy en día están presos del miedo? Hoy en día, en plena pandemia, estamos empezando ya el año 2022. ¿Cuántos entran con mucho miedo a este año 2022? Las profecías bíblicas nos advierten para no tener miedo. Nos dicen que vendrán pandemias, pestes, vendrán hambruna, hambre, crisis económica, vendrán guerras y rumores de guerras. Y parece que todas estas 3 cosas se juntan en el año 2022. Y mucha gente está entrando este año con mucho miedo. Quieren ser optimistas, pero no solo las profecías bíblicas nos advierten de esto, que va a venir como una antesala de la segunda venida de Cristo, sino que también los mismos científicos de salud, los científicos también a nivel de geopolítica, nos hablan de las guerras. Los economistas nos hablan de una crisis económica mundial. O sea, sin ser aún cristiano, sin leer la Biblia, cualquier persona se da cuenta que vamos a entrar un año muy difícil, el 2022. Pero los cristianos, ¿por qué estamos alegres, tranquilos? Hacemos nuestros deportes, nos alimentamos bien y muchos ni siquiera se ponen todas las vacunas. Algunos se han puesto 1 o 2 máximo, algunos ninguna vacuna, porque tienen fe y creen que la mejor vacuna que uno tiene es el Espíritu Santo, que está en nosotros y produce paz, amor, gozo, fe, confianza en Cristo Jesús, quien nos quita todo miedo de nuestro corazón. Si tú quieres entrar a ese camino de Cristo Jesús, tienes que leer más acerca de Él,
Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, desde el versículo 34 en adelante, nos dice, después del versículo 35 en adelante, perdón, dice, mientras él, o sea, Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, porque Jairo era un hombre líder dentro del ambiente religioso, había ido a buscar a Jesús para que pueda ir y sane a su hija. Pero ya le dijeron, ya es tarde, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? En el verso 36 Jesús, luego que oyó lo que decían, le dijo a este principal de la sinagoga, no temas. Ojo, en alguna versión le dice, no tengas miedo, Jairo. No tengas miedo, cree solamente, ten fe. Y luego en el verso 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, le dijo Jesús, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido está en idioma hebreo, en idioma arameo, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Esta era también una jovencita adolescente, como estos jóvenes de la historia, como Market, Teodoro, como Mike, Antonio. Jovencitos que en estos días también hay muchísimos en el mundo, de 15 años hasta 25 años, que nunca han vivido, nuestros padres, nuestros abuelos, ni nosotros tal vez, lo que están viviendo esta nueva juventud, sin esperanza, sin solución. Y si tú, joven, nos estás oyendo, créeme que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Cristo Jesús, cuando vino a la tierra, se acercó con un mensaje de esperanza. No importa lo que pase en el mundo, pestes, hambres, guerras, si tú estás en Cristo Jesús, tú vas a vivir alegre y gozoso en tu adolescencia, en tu juventud. Y si tú tienes hijos o nietos, jovencitos, dales esperanza, que en Cristo Jesús la vida es mucho mejor todavía. Y se lo digo por experiencia porque tengo una nieta de 19 años y me da gusto verla haciendo muchas cosas, muy activa y muy trabajadora, muy buena estudiante, y todo lo que lo hace cantando, alegre, haciendo muchas cosas porque tiene a Cristo en su corazón. Cristo es el que reina dentro de ella. Es una chica de 19 años y yo me gozo ver a mi nieta así, aunque en el mundo, y ella sabe que no hay mucha esperanza, pero ella vive en Cristo Jesús su día a día. Qué maravilloso cuando nosotros como padres podemos transmitir, como abuelos, esa bendición, esas buenas noticias, que aunque el mundo se caiga, se desvanezca, que pareciera que no hay esperanza, pero sí hay esperanza en Cristo Jesús. Cristo quita todo miedo, todo llanto, todo alboroto. En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra miedo significa angustia por un daño real. ¿Cuánta gente está yendo al médico, va a las farmacias por medicamentos para que les quite el estrés, la ansiedad, la angustia? Y los medicamentos solamente son paliativos, o sea, solo los adormecen, pero siguen en esa misma angustia. Quiero decirte las palabras de Cristo Jesús que dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Eso dijo Cristo Jesús, para darte
buenas noticias, dice, para hacerte vivir un año agradable. Tú y yo necesitamos a Cristo Jesús en estos tiempos que el mundo se está cayendo en angustias, en desesperanza. Yo lo que te animo es aceptar a Cristo Jesús dentro de tu corazón. En esta historia que hemos leído, parecía que no había esperanza ya porque había muerto esta niña. Y la verdad que había muerto, pero para Jesús el que muere no muere. Por eso que los cristianos ni aun a la muerte le tenemos miedo. Muchos dicen, vacúnate todas las veces, 7, 8, 10 veces si es posible, para que no te mueras. El cristiano no tiene miedo a la muerte, porque tenemos a Cristo que nos quitó ese miedo. Y por último, si nos morimos, hacia el instante estaremos con Jesús en el paraíso, un mejor lugar que el que estamos ahora, aunque vivamos bien o vivamos regular. Entonces, puedes recibir a Cristo en tu corazón para que tengas valentía, fortaleza, tranquilidad. Y no como cuando entraron a la habitación donde estaba la niña, habían ahí mujeres llorando, lamentándose, aunque según la historia dice que antiguamente se alquilaban plañideras, o sea, eran mujeres que iban exclusivamente para llorar, ¿no? Qué hipocresía, ¿no? O sea, se alquila gente para que llore por la muerte de alguien. Pero esa era la costumbre en esos tiempos. Y Jesús dice, ¿por qué hay alboroto aquí? ¿Por qué hay tanto llanto? Salgan todos ustedes que no tienen esa fe. Y quédense solamente el padre y la madre de la niña, los que creen que Jesús puede resucitar, dar vida. Y entró también con sus 3 discípulos más cercanos, Juan, Pedro y Jacobo. Y tomó a la niña y le dijo en ese idioma arameo, Talita Kumi, que significa levántate niña, estás viva. Tú no mueres, el cristiano no muere nunca. Eso lo tenemos como convicción los que realmente hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, Dios te da, Jesús te da, o te da esa valentía, te da esa fortaleza, esa tranquilidad en medio de los miedos, en medio de lo que está pasando en este mundo. Por eso vemos en Juan 5:39 que Jesús justo le decía, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Cuántos están llorando hoy día? Tal vez la muerte de algún familiar, amigo, vecino. Jesús te dice a ti, ¿por qué estás así triste, angustiado? Este mensaje es para ti, para este año 2022, para este año que se viene, para los cristianos llenos de esperanza. Va a ser el mejor año, como lo fue este año 2021 que ya está pasando. Este año 2022 va a ser mucho mejor, pero ¿para quiénes? Para los cristianos, porque tenemos fe. Pero el que no conoce a Cristo seguirá cayendo y hundiéndose en angustias, en depresiones, en ansiedades. ¿Para qué ir y gastar tanto dinero en los médicos si puedes ir al médico de los médicos, a Cristo Jesús, quien de verdad te quita todos los miedos? ¿Cómo se hace esto? Simple. Con una sencilla oración pides perdón de tus pecados, le dices, yo creo Jesús que en la cruz moriste por mis pecados y creo que soy limpio, perdonado. Y si tú haces esa oración, Cristo viene a tu corazón porque tú le invitas. Si quieres hacer esta oración, repite conmigo, te voy a ayudar. Padre Celestial, gracias por enviar a Cristo. Cristo Jesús, gracias por venir a este mundo a morir por mis pecados en esa cruz dolorosa. Hoy, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre poderosa. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo, tengo fe que tú eres la esperanza para mi vida, para mi familia y para esta humanidad. Señor, de ahora en adelante, quédate en mi vida, en mi casa y gobiérnanos con tu palabra. Ayúdame a leer tu palabra para saber qué es lo que tú nos ordenas y qué tengo que obedecer.
Gracias por perdonarme y hoy declaro que tengo la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, créeme que los miedos ya son historia para tu vida. Que Dios te bendiga.